Tomando un breve respiro entre tanta IA y ponis, vamos a viajar al ocaso de la década de los 2000, con redes sociales florecientes como Facebook y Twitter marcando el rumbo de Internet en los 2010, un agónico MSN, rebautizado en ese entonces como Windows Live, se preparaba para dar su adiós definitivo como medio de contacto predilecto de los adolescentes y jóvenes adultos de ese entonces. Ahora bien, voy a resumirles muy brevemente qué era MSN, porque de adolescente me pasa lo mismo que quizás algunos de ustedes cuando mencionaban cosas como MySpace en algunos canales de YouTube. MSN era un software donde gracias a tu cuenta de Hotmail en ese momento, aún no destronado por Gmail, podías tener tu propio usuario de chat. MSN era entonces más parecido en funcionamiento a plataformas como Discord, WhatsApp o Telegram. Uno se anotaba en un papel el correo de un amigo que se hacía en vacaciones de verano o de una chica con la cual tomaba el coraje de mantener contacto, se escribía el correo y MSN envió la solicitud a esa persona para que te acepte o no. También uno podía formar grupos para chatear varios a la vez, tenías el equivalente a los stickers y GIF de WhatsApp y hasta la mejor arma de troleo que eran los zumbidos, donde por el simple placer de romper las pelotas, si veías a un amigo o amiga cuyo MSN señalaba que estaba ocupado, le llenabas el chat de zumbidos, que era una opción que además de sonar un pitido molesto, generaba el efecto óptico de la pantalla temblando. Ahora, de todo lo que les mencioné, la clave para estas historias es el asunto del correo electrónico, ya que muchos, me incluyo, a veces de aburrimiento o curiosidad, metíamos nombres al azar y números sumado al @hotmail.com, logrando a veces enviar la solicitud a una persona que realmente existía, pero sin saber de dónde era o quién estaba del otro lado de la pantalla. Incluso en el internet de ese tiempo, en MSN circulaban las típicas cadenas donde un mensaje era replicado de usuario a usuario, advirtiendo de que en el futuro cercano MSN sería pago si no enviabas el mensaje a otras 5 personas, la maldición de Teresa Fidalgo o el ancestro de las creepypastas, que era conectarte a MSN a las 3 de la madrugada y enviar la solicitud a 666@hotmail.com para chatear con el diablo. Chatear con desconocidos, ya sea de foros que uno visitaba o probando al azar, era la regla general del MSN, y de eso van estas historias recopiladas del subreddit Let's Not Meet, que en español significa no nos conozcamos, y que básicamente son redditeros, y sobre todo redditeras, contando sus nefastas experiencias con personas retorcidas o perversas que conocieron en línea. La primera historia se llama Mi amor platónico de MSN está envuelto en algo siniestro y yo era su objetivo, y lo mejor será oírlo en palabras de la propia redditera. He considerado muchas veces si publicar mi historia aquí o no. Lo dudaba porque ni mi familia ni mucho menos mis amigos conocen la historia al completo, y creo que tantos años luego de aquel incidente, mi experiencia puede sumar valiosas lecciones a quienes la lean. Aquí vamos. Esto ocurrió cuando era un adolescente de 17 años, un adolescente impaciente de usar la universidad como un nuevo comienzo tras años de ser la típica introvertida de secundaria sin novio ni romances. Lo cierto es que la universidad no cambió mágicamente mi socialmente inepta personalidad, así que el curso de ingreso transcurrió sin ningún hombre interesante al que conocer. Fue en un día de semana, a altas horas de la madrugada, que trabajando mis próximos exámenes, recibí una solicitud de amistad en mi MSN. El correo tenía el nombre de un chico acompañado de varios números. Lo cierto es que en varias ocasiones había rechazado solicitudes similares, pero esta vez su nombre tenía raíces con mi propio grupo étnico, así que curiosa lo acepté. Como provengo de la India, para no marearlo con nuestros peculiares nombres y apellidos, vamos a llamar a este chico como Ken. Lo primero que hice fue preguntarle a Ken dónde había conseguido mi correo, algo que él evitó responder sagazmente, y como en ese entonces, para cualquier persona que aspirase a ser popular, era común aceptar a desconocidos, decidí dejárselo pasar por alto. A medida que chateaba con Ken, supe que él vivía en mi misma ciudad, y que solo era 1 o 2 años más grande que yo. Algo que me hizo sospechar fue su falta de foto de perfil, algo que le explicó que se debía a que no era de sacarse fotografías, aunque para quitarme todo tipo de duda, me permitió verlo a través de su webcam, y tras algo de insistencia de su parte, yo también le dejé verme a través de la mía. Me sorprendió para bien descubrir que Ken era un chico bastante guapo sentado en una habitación promedio, sin ningún detalle turbio o inquietante. Nuestras conversaciones por MSN siguieron a lo largo de un par de semanas, donde Ken supo cómo escalar en el chat hasta hacerse con mi número de teléfono, donde cuando internet funcionaba mal, mudábamos nuestra conversación allí. Como era obvio, empecé a enamorarme de Ken, y por lo visto yo también le interesaba, ya que un par de veces me invitó a tener una cita que siempre debía cancelar por el tiempo que mi carrera universitaria me demandaba, aunque finalmente logré hacerme un hueco para almorzar juntos. Ken tenía un auto, así que se ofreció pasarme a buscar para ir juntos a conocer un local de comida vegetariana al que siempre quise ir. Mi inocencia también fue estupidez, ya que no le dije a ninguna de mis amigas acerca de la cita. La verdad es que no lo hice por vergüenza, ya que cerca de los 18 años iba a ser mi primera cita con un desconocido que había conocido por MSN. Esperando fuera del campus, sonreí aliviada al notar que Ken era igual de encantador en persona que por webcam. Lo único que me desmotivó un poco fue el fuerte olor a marihuana que se desprendía del interior de su coche, pero bueno, seguía siendo
una buena primera impresión. Él me invitó a subir a su auto y yo acepté sin dudarlo. Me puse algo nerviosa cuando ya sentada en el asiento de acompañante, él puso su mano en mi pierna, por lo que intenté hablarle acerca del restaurante vegetariano al que iríamos, incluso explicándole la mejor forma de llegar en coche. Él solo sonrió y me ignoró. En mi posición de introvertida no podía culparlo por guardar silencio mientras conducía. Quizás él estaba igual de nervioso que yo lo estaba. Sin embargo, el nerviosismo no era excusa para que él se desviara del camino para tomar la carretera a las afueras de la ciudad. Tranquila, creí que sería un mejor plan comer algo en mi casa. Incluso podemos jugar a Need for Speed. Parte de mi mente gritaba, eres una estúpida. Dile que dé la vuelta ahora mismo y te deje en el campus. Mientras la otra parte me prohibía arruinar la primera cita con un chico así de atractivo y detallista, ya que solo una vez al pasar le había contado acerca de mi fanatismo por ese videojuego y no creí que lo recordara. El vecindario donde vivía la familia de Ken era un tanto turbio, mientras que el interior de su hogar lucía como eso, un hogar común y corriente. Cuando entramos, Ken me dijo que no había nadie en casa, para luego guiarme a su habitación. En ella había toda clase de juegos y cosas de hombres tiradas por el suelo y ocupando las sillas. El único espacio libre era en su cama, de tamaño ideal para sentarnos los dos. Habría transcurrido alrededor de una hora, donde entre partidas de videojuego y algo de comida chatarra, me reía de mí misma por lo paranoica que me había puesto con Ken. Esto hasta que Ken hizo algo sumamente extraño. Mientras yo me mantenía ocupada en la carrera de autos, Ken se sentó a mis espaldas, donde primero apoyó sus manos sobre las mías guiándome con el mando de la consola. Luego sus manos fueron moviéndose a mi cuerpo, hasta posarse en mi estómago. Bien, aquí podrían creer que él subió sus manos hasta tocar mis pechos, pero no. Ken mantuvo sus manos en mi estómago, al cual, de forma suave y delicada, comenzó a pellizcarlo o sujetar mis rollos. Desde preadolescente siempre tuve algo de sobrepeso, así que esa zona en específico me generaba inseguridades, sumado a lo extraño de la forma en que él me pellizcaba. Con mi paranoia regresando, le mentí con que tenía que volver al campus para una clase que había olvidado. Luego de volver a mi habitación me prometí a mí misma que si bien no iba a bloquear el teléfono y el MSN de Ken, sí iba a responderle de forma cortante y días de por medio. Esto buscando que él se aburriera de mí y siguiera con su vida sin tener que terminar de mala forma nuestro vínculo. Recuerdo una vez en específico que Ken me invitó a su hogar, prometiéndome que no intentaría nada sexual conmigo. Lo ignoré. Los meses transcurrieron y de un día para el otro Ken simplemente desapareció de mi vida. Para mi mala suerte, esta historia no había terminado, solo era el inicio. La última vez que había oído algo acerca de Ken fue en febrero, en fecha de San Valentín, y 2 meses luego, en abril, viajé junto a algunos familiares a un país del Caribe donde mi hermana, vamos a llamarla Annie, residía hacía ya un tiempo. A diferencia mía, Annie era sumamente extrovertida y sobre todo una persona que se autodenominaba muy espiritual, incluso formando parte de una organización global muy conocida y relacionada al mundo del espiritismo y la onda del pensamiento positivo y lo New Age. En nuestra primera cena en el país caribeño, Annie nos contó acerca de un integrante importante de la organización espiritual, una mujer, vamos a llamarla Connie, con la cual se había hecho muy amiga. Como en ese entonces Connie se encontraba en la India, mi hermana nos arrastró a hacer una videollamada con ella para presentarnos y hasta le paso nuestros contactos. Me adelantaré a los hechos y les contaré algo que deben saber acerca de Connie. Ella era una criminal y una estafadora que llevaba meses y meses estudiando en nuestra familia y la forma de sacar tajada económica de nosotros. Cuando nos dimos cuenta, se había quedado con más de $100.000 de mi hermana antes de fumarse de todas partes. Obviamente la organización espiritual se lavó las manos diciéndonos que no tenían información suya. Ahora seguro se pregunten qué tiene que ver Connie con lo ocurrido con Ken. Bueno, antes de conectar ambos puntos les contaré acerca de una conversación que recuerdo haber tenido con Connie poco tiempo antes de que saliera a la luz su estafa. Connie, creyendo que yo era igual de influenciable que mi hermana, comenzó a deslizarme comentarios acerca de la organización, no solo buscando sumarme a sus filas, sino también que yo mude mis estudios universitarios a una extraña universidad rural de los Estados Unidos, donde la organización operaba. A eso súmenle su insistencia en saber si yo era virgen, y tras confirmarlo su pedido de que me mantuviese pura hasta instalarme en Estados Unidos. Fueron meses muy desgastantes para mí. Connie había logrado enemistar a mi hermana contra nosotros y sus intentos de manipulación hacia mí no se detenían en ningún momento, obsesionada con mantenerme aislada de cualquier chico de la universidad. Fue semanas luego de la desaparición de Connie que, visitando la casa de mis padres, noté que tenía una llamada perdida de un número desconocido. Por suerte, gracias a la mala experiencia de Connie, mi teléfono ahora contaba con un identificador de llamadas que devolvía con nombre y apellido a la persona dueña de la línea telefónica. Se trataba de un hombre cuyo apellido era el mismo que el de Connie. Molesta pensando que se trataba de ella usando el teléfono de un familiar suyo, ya que la habíamos bloqueado de todas partes, la llamé molesta a ese número, solo para recibir un saludo de parte de Ken. Estuve a punto de vomitar cuando entendí todo el macabro plan de Connie y Ken. No sabía si ambos eran hermanos, matrimonio o qué, pero sí que mi hermana y yo habíamos sido objetivos del dúo. Ella manipulando a mi hermana para quitarle su parte de la fortuna familiar y él seguramente intentando que yo me enamorara de él para hacer lo mismo.
Como era de esperar, mandé al demonio a Ken y lo amenacé con que si volvía a llamarme hablaría con la policía. Ken, riéndose con algo de frialdad, me deseó suerte y cortó. Los días siguientes, aún recuperándome del impacto emocional, comencé a atar cabos acerca de una frase que Ken me había dicho cuando intentaba alejarlo de mi vida. No intentaré nada sexual, lo prometo. Algo que se sumaba a la obsesión de Connie acerca de mi virginidad y el arrastrarme a viajar a Estados Unidos. Hay rumores acerca de esta organización y otras similares, rumores que involucran al tráfico de personas. Quizás Ken desde el principio no buscaba meterse en mis pantalones, sino justamente lo contrario, que nadie lo hiciese. En este mercado de personas y en estos cultos extraños, no hay nada más valioso que una mujer virgen. La segunda historia que involucra a MSN y al mundo de las citas y el romance virtual se titula Una perturbadora historia de RuneScape. A fines del año 2006 me la pasaba jugando al RPG llamado RuneScape, y siendo una chica inmadura de solo 10 años me vi presionada por la moda de ese entonces de tener un novio o una novia virtual. No tardé mucho en conseguir uno, que curiosamente decía tener mi misma edad. Al igual que yo, también vivía en Australia, aunque en otro estado, y como tenía miedo de que banearan su cuenta o algo por el estilo, logró conseguir mi MSN donde continuamos conociéndonos. A medida que pasaron los días, él no solo se la pasaba contándome lo mucho que me amaba, sino que también me pasó los correos de su familia y sus amigos, quienes también me contaban lo impresionados que se veían de cómo él estaba completamente enamorado de mí, gritando a los cuatro vientos en la escuela su amor hacia mi persona. Esto siguió así a lo largo de 2 años. Fue cuando cumplí los 12 que él sorpresivamente cambió radicalmente su forma de ser. Como ya había agregado a todas mis amigas de la escuela a su MSN, él, quien les contaba lo mucho que me amaba, comenzó a girar el eje de la conversación para preguntarles cosas un tanto íntimas y relacionadas al uso de sus dedos. Aunque lo peor vino después. Él prometió que nos encontraría a cada una de nosotras, nos raptaría, nos sometería y luego nos mataría. Preocupadas, logramos recopilar la poca información suya que teníamos, donde gracias a esto encontramos su perfil de MySpace, descubriendo que en realidad él tenía 17 años. Para ese momento también se me hizo obvio que todos sus familiares y amigos eran simplemente el mismo, usando multicuentas para manipularme mental y emocionalmente. Lo más turbio del asunto, él solía hablar acerca de una pareja de casados que le compraban ítems en RuneScape. De ser cierto, que buscaría un bombero y una doctora de casi 40 años en un videojuego para chicos. Prefiero no saberlo. Con mucha vergüenza pero miedo a la vez, le conté todo a mi madre y ella tomó capturas de nuestras conversaciones en MSN, pero al presentarlas como evidencia, la policía local no sabía qué hacer con ellas y simplemente nos recomendó bloquearlo de MSN y RuneScape. Para el año 2010, 2 años luego de aquel incidente, tomé el coraje para reactivar mi cuenta de RuneScape, solo para descubrir que él estaba en línea, solo que con su nombre de usuario modificado. Pensé en insultarlo, pero el miedo me superó por lo que volví a bloquearlo hasta que al poco tiempo su cuenta dejó de existir. Todos los días me arrepiento de no haber hecho algo más para alejarlo de las redes. La tercera historia se titula Para mi querido amigo en línea, lamento que te hayas convertido en un perverso. Hola a todos, finalmente me decidí a contar mi historia. Antes que nada mis disculpas si ven algún error. El inglés no es mi lengua materna y además han pasado muchos años de este incidente, por lo que algunos detalles los encuentro difusos. Por tema de integridad personal voy a omitir algunos detalles relacionados a ciudades o países. Cuando mi mejor amigo y yo teníamos 13 años, conocimos a un sujeto muy buena onda de un foro de anime que solíamos visitar. Como repito, era muy buena onda las conversaciones que manteníamos por los mensajes privados del foro, decidimos pasarle nuestro MSN. Al fin y al cabo, era una figura destacada y respetada del foro. Si mal no recuerdo, nos dijo que tenía 24 años y para mi amigo y para mí se convirtió en una fuente de conocimiento con el cual chateábamos todos los días. Mi amigo y yo éramos un chico y una chica en plena revolución hormonal, así que no tardamos mucho en preguntarle acerca de cosas sexuales. De ese tipo de pregunta que siempre nos hacíamos pero de las cuales no queríamos arriesgarnos a que nuestros padres lean nuestros historiales de búsqueda o de las cuales nuestros otros amigos no tenían la menor idea. Él era una persona de mente abierta y no tenía problema alguno en explicarnos no solo esos temas, sino también darnos recomendaciones de música, videojuegos, películas, anime e incluso de problemas familiares o de la escuela. Él también nos contaba sobre su novia, su familia, su trabajo. Realmente nos hicimos muy amigos entre los tres. Así transcurrió un año donde religiosamente continuamos en contacto. Incluso yo le di mi apoyo cuando él terminó su relación de varios años con su novia. Fue cerca de Navidad cuando en agradecimiento me pidió mi dirección para enviarme un obsequio. Como no quería que mis padres se enteraran, le mentí con que no teníamos buzón de correo en mi hogar y luego de insistirle un poco a mi amigo, él ofreció su dirección. Él me envió entonces una caja de bombones acompañados de una tierna carta escrita de su propio puño. Nuestra amistad continuó a lo largo de los siguientes años donde cada tanto él nos enviaba mangas, figuras de acción, carta de agradecimiento por nuestra amistad y ese tipo de cosas. Incluso una vez me envió un collar de plata. Cuando cumplí 15 años empecé a darme cuenta que muchos de sus regalos parecían ser algo más que regalos a un amigo.
a la vez que comprendí lo rara que era nuestra amistad, por así decirle. Lo que más me preocupaba era lo mucho que él sabía sobre mi amigo y yo. Si él quería, podía tomarse un avión y aparecer frente a nuestros hogares. Esto no era paranoia mía, ya que algunas veces soltó que le gustaría visitarnos y llenarnos de abrazos y besos por ser sus mejores amigos. Cuando sus insinuaciones de visitarnos se volvieron más frecuentes, comencé a asustarme un poco y como no quería romper su corazón, obligué a mi amigo a buscarle pelea con la excusa de que yo luego no podía hablarle para no quedar mal con mi amigo de toda la vida. Con esa excusa lo bloqueamos y pasamos 3 años sin tener ninguna novedad suya. Para ese tiempo yo ya tenía mi primer novio y estaba por comenzar la universidad. Pero aún así cada tanto sentía culpa por la forma en que las cosas habían terminado, así que nuevamente arrastré a mi mejor amigo a escribirle y pedirle disculpas, y si bien él las aceptó no quiso volver a hablar con mi mejor amigo, solamente hablaba conmigo, ahora ya por medio de Facebook. Algo que me impresionó pero para mal es que dijera que mi novio era un idiota, incluso llamándolo por nombre y apellido cuando ambos manteníamos la relación en secreto. Imaginé que quizás a mi mejor amigo se le escapó. Nuevamente comenzaron los regalos caros y sumamente románticos, y notando que había cometido una estupidez, volví a bloquearlo. Otros 3 años pasaron, y obviamente volví a cometer el mismo estúpido error de sentir culpa por cómo las cosas habían acabado, desbloqueándolo pero explicándole que por favor no quería más flores ni regalos ya que me metería en problemas con mi novio. Pasaron 8 meses donde hablamos de forma cordial y civilizada. Incluso él le dio me gusta a mis publicaciones donde contaba que gracias a una oferta laboral me mudaba a una ciudad cerca del pueblo donde vivía. Mi mayor equivocación fue etiquetar a la empresa de mi nuevo trabajo, una que contaba con la dirección de su oficina en esa ciudad. Fue alrededor de las 5 de la tarde que a punto de terminar la jornada laboral, el encargado de la seguridad del edificio me explicó que había un sujeto que quería hablar conmigo, uno que cargaba un enorme bolso en una de sus manos. Sí, era él. No recuerdo qué tenía dentro del bolso porque de los nervios y la incomodidad que sentí me negué a aceptarlo y tras darle un frío abrazo le mentí con que tenía que trabajar hasta tarde y no podía quedarme a hablar con él, ni mucho menos salir a comer. Por lo visto, él había aprovechado sus vacaciones para finalmente conocerme, y para no extender la historia, luego de tanto que me insistió, acepté a salir a tomar algo con él, pero acompañado por mis amigos adictos a las pesas y las proteínas. Ellos le hicieron entender de forma no tan amistosa que no era bienvenido, y desde ese día no supe nada más de él. Muchos de ustedes me insultarán por siquiera preguntarme esto, pero no dejo de pensar en si arruiné una gran amistad o le rompí el corazón a una buena persona que no sabía cómo relacionarse correctamente. No lo sé, a veces creo que soy una mala persona. Y finalmente la última publicación del video se titula La historia de John. Cuando tenía alrededor de 14 años comencé a sentir curiosidad pues ya saben qué tipo de cosas. Los chicos de mi clase eran demasiado inmaduros y a eso súmale que era una chica buena nacida al seno de una familia ultra religiosa, así que internet y sobre todo plataformas como MSN u Omegle se convirtieron en mi vehículo principal de autoexploración. Descubrir la lujuria del mundo me aterraba pero también me fascinaba, y mientras en la vida real era una chica tímida religiosa de la cual todos pasaban de alto, en internet me convertí en fuente de deseo de muchos desconocidos gracias a exhibirme en Omegle. No sé si era mi cabellera rojiza o mi cuerpo más desarrollado que el promedio, pero conseguía la atención que deseaba. Gracias a internet y mi doble vida comencé a ganar más confianza y así fue como tuve mi primer novio de mi misma clase. Mi primer amor con el cual en un viaje de la escuela a Alemania sellamos nuestro compromiso tallando nuestros nombres en una zona de Berlín dedicada exclusivamente para enamorados de toda parte del mundo. Una semana después, mi novio y yo rompimos. El odio y la pena me arrastró a buscar nuevamente atención de Omegle. Allí fue que conocí a un chico bastante guapo que decía tener 23 años y llamarse John sin H. Él vivía a horas de mi hogar, algo que para quien sea padre o madre de una chica adolescente seguro le hará encender sus alarmas. Si bien me pidió verme los pechos, algo que me negué, su forma de ser me hizo interesarme en llevar una conversación bastante decente. Incluso hablamos de mi viaje a Alemania, ya que él viajaría allí en unas semanas. Con la excusa de que me envíe una foto de mi nombre y el de mi exnovio tachados de esa zona de Berlín, le pasé mi correo electrónico. Un tiempo luego recibí un correo suyo titulado Misión cumplida y la foto de que había cumplido su promesa. De esta forma John se ganó mi permiso de agregarlo a mi MSN, que en ese entonces se llamaba Windows Live. Aquel verano hablamos por horas todos los días, lo que luego derivaba en más horas de videollamada a la noche. A veces estas videollamadas eran canceladas de forma aleatoria por él, explicándome que vivía con otro sujeto con el que compartían apartamento y que le molestaban esa clase de sonidos a esas horas de la madrugada. De tanto hablar y conocernos, ambos formamos lo que de mi óptica adolescente fueron sentimientos románticos. Además de que él no tenía problema en seguirme a la corriente en toda clase de fantasía erótica que se me ocurría intentar por medio del chat. Él me halagaba con lo madura que parecía para mi edad. Yo le creía. Incluso alguna que otra vez hablábamos sobre que cuando yo cumpliera 18, ambos nos iríamos a vivir juntos a otra parte del mundo.
Fue en una noche que lo noté bastante triste. Él entonces me confesó que no quería mentirme más y que estaba casado de muy joven, pero que su esposa solía ser bastante antipática y denigrarlo, razón por la cual estaba pronto a divorciarse para poder seguir su sueño de ser un fotógrafo. Cualquier persona razonable habría cortado el vínculo aquí, pero yo era una tonta adolescente enamorada, así que le respondí que todo estaría bien, además de que lo amaba. Cuando el otoño llegó, él dejó de hablarme tan seguido hasta que un día me explicó que se había unido a un grupo de lectura de la Biblia, a la vez que intentaba reencauzar su vida, al igual que su matrimonio. Luego de eso, él se despidió de mí. Estuve meses sintiéndome devastada. No sabía si sentirme descorazonada o usada. Los años pasaron y yo tuve toda clase de pareja sentimental. Pero aún así, todos los días, incluso en la actualidad, sigo revisando en secreto su Facebook. Él ahora es un padre de familia, con una amorosa hija y la misma perra de su esposa. Hace poco junté el coraje suficiente para saludarlo por medio de su Facebook, quizás buscando dar un cierre a toda la situación o todo lo opuesto, buscar un nuevo comienzo junto a él. Además de que, lo admito, estaba algo ebria al momento de escribirle. Él me respondió meses después. Todo en su vida marchaba bien y si bien amaba con locura a su hija, aún buscaba divorciarse de su esposa. Hablando de un par de trivialidades de nuestra vida, solté un comentario acerca de cuando nos conocimos en Omegle. Fue entonces que él me hizo una confesión. No solo continuaba usando esa plataforma, sino que también continuaba manteniendo romances virtuales con chicas de allí. De todas ellas, había una con la que, similar a lo que me prometió a mí, huiría cuando cumpliera los 18 años. En sus palabras, sentía por ella lo mismo que yo sentí por mí. Me sentí sumamente molesta y lo mandé al demonio. Él me respondió entristecido con que no era la misma chica alegre a la que conoció. Mi único deseo es que pierda la custodia de su hija cuando la otra chica cumpla 18. Y bueno, hasta acá las historias de este video. Quizás un video un tanto atípico al contenido de este canal, y que inicialmente lo quería apuntar más al lado oscuro como la primera historia de la secta espiritual, aunque terminó yendo a un lado mucho más oscuro, que es el de la vida misma y lo que muchas personas, quizá más de las que imaginamos, ocultan gracias a internet. Sin más, nos vemos. Chao.